El aire en la sala de juntas de arquitectura vanguardia era frío y denso, cargado con el aroma a café rancio y la tensión palpable de una competencia millonaria. Elena sentía el peso de las miradas sobre ella, una joven arquitecta junior en un océano de tiburones corporativos vestidos con trajes caros. Afuera, los rascacielos de la ciudad se erigían como monumentos al poder y la ambición, el mismo poder que ella anhelaba no para dominar, sino para construir, para crear espacios que respiraran vida. Sostenía el puntero láser con una mano que temblaba ligeramente, un contraste brutal con la seguridad de sus ideas. Su proyecto de revitalización urbana no era solo un conjunto de planos y renderizaciones. Era un poema dedicado a la comunidad, una sinfonía de sostenibilidad y conexión humana que latía en su corazón con una fuerza arrolladora. Era su alma entera, expuesta bajo las luces fluorescentes e inmisericordes de esa sala, con una voz que luchaba por sonar más firme de lo que se sentía. Elena comenzó a describir su visión. Hablaba de parques verticales que limpiarían el aire, de plazas interconectadas que fomentarían el encuentro, de un diseño que honraba la historia del barrio mientras lo proyectaba hacia el futuro. A medida que hablaba, su pasión transformaba los términos técnicos en imágenes vibrantes. «Imaginen», decía, y los directivos casi podían oler la tierra húmeda de los jardines comunitarios y escuchar las risas de los niños en las áreas de juego. Por un instante, el idealismo de Elena pareció perforar el cinismo de la sala. Su concepto era brillante, una fusión perfecta de arte y funcionalidad que prometía no solo ganar el contrato, sino también dejar un legado. En sus palabras no había arrogancia, solo una fe inquebrantable en el poder de la arquitectura para mejorar vidas. Una virtud que, en ese entorno, era a la vez su mayor fortaleza y su más grande vulnerabilidad. Fue entonces cuando Ricardo, su jefe, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, la interrumpió con un gesto condescendiente. Se levantó lentamente, rodeando la mesa como un depredador. «Una idea linda, Elena, muy poética», dijo, y la palabra «linda» sonó como un insulto. «Pero carece de la agresividad que necesitamos para ganar». Con una habilidad maquiavélica, tomó la esencia del concepto de Elena, la sostenibilidad, la conexión comunitaria, y la reenvasó con una jerga corporativa vacía, presentándola como si fuera una evolución de su propia visión estratégica. Se apropió de su alma y la vistió con un traje de arrogancia, robándole no solo el crédito, sino también la dignidad. Los directivos asintieron, impresionados por la versión mejorada de Ricardo, mientras Elena permanecía de pie, silenciada, con el puntero láser ahora inerte en su mano. El resto de la reunión se convirtió en un zumbido sordo en sus oídos. Se sentó, sintiendo cómo el calor de la humillación le subía por el cuello hasta quemarle las mejillas. Cada palabra de alabanza para Ricardo era una bofetada invisible para ella. «Quiero desaparecer, hacerme tan pequeña que nadie pueda verme». Era una sensación física, un nudo en la garganta que le impedía tragar, un peso en el pecho que le robaba el aire. Cuando la reunión finalmente concluyó, se levantó en piloto automático, evitando las miradas de lástima o indiferencia de sus colegas. Salió de la sala sintiéndose completamente invisible, como si su talento y su esfuerzo fueran un fantasma que solo ella podía ver. La injusticia era un veneno amargo en su boca, dejándola con la certeza de que, en ese mundo de concreto y acero, su integridad no valía absolutamente nada. Elena necesitaba aire, un aire que no estuviera viciado por la ambición y la falsedad. Subió las escaleras hasta la azotea, su refugio secreto, un pequeño jardín suspendido entre el cielo y el concreto de la metrópoli. El viento frío golpeó su rostro,
una caricia bienvenida que parecía limpiar las lágrimas que se negaba a derramar. Abajo, la ciudad rugía, un monstruo indiferente a su pequeño drama personal. Pero aquí arriba, entre las macetas de lavanda y los pequeños arces japoneses, el silencio era diferente. Era un silencio que no juzgaba, que le permitía respirar y sentir el dolor agudo de la traición sin tener que esconderlo. Se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se destensaba, liberando la armadura que había usado en la reunión. Este jardín era su santuario, único lugar donde su pasión por la naturaleza y la arquitectura podían coexistir en paz. Fue entonces cuando notó a un hombre arrodillado junto a un rosal, podando las ramas secas con una concentración meticulosa. Vestía un uniforme de mantenimiento azul, gastado en las rodillas, y sus manos, aunque sucias de tierra, se movían con una delicadeza inesperada. Elena asumió que era el nuevo jardinero. Normalmente habría iniciado una conversación amable, preguntándole por las plantas, pero en ese momento su dolor era una barrera demasiado alta. Simplemente asintió en su dirección, un gesto mínimo de reconocimiento que, sin embargo, estaba imbuido de su naturaleza respetuosa. Él levantó la vista y le devolvió el saludo con una inclinación de cabeza, sus ojos deteniéndose en ella por un instante más de lo normal, con una intensidad que la desconcertó brevemente antes de que ella volviera su atención al abismo de la ciudad, perdida de nuevo en su propia desolación. «No es justo», susurró al viento, las palabras escapando de sus labios sin permiso. Pones tu alma entera en algo, creas algo que crees que puede hacer el bien y simplemente te lo arrebatan, lo retuercen, lo ensucian y lo llaman suyo. No se estaba dirigiendo a él, sino al universo, al vacío. Desahogó toda su frustración, describiendo las ideas que Ricardo le había robado, la pasión que sentía por un diseño que conectara a las personas, no que las aislara en cajas de cristal. Hablaba de la impotencia de ser una voz, pequeña en un coro de egos inflados, del agotamiento de luchar en un juego cuyas reglas parecían diseñadas para premiar a los deshonestos. No esperaba una respuesta, solo necesitaba que esas palabras tóxicas salieran de su sistema para no ahogarse con ellas, sin saber que su monólogo estaba siendo escuchado por el único hombre que podía cambiarlo todo. Desde la sombra de un pequeño cobertizo de herramientas, Arthur la observaba. No era un jardinero, era el CEO de Constructora Atlas, la empresa rival, y estaba allí de incógnito, realizando una inspección estructural preliminar del edificio que su compañía planeaba adquirir. Su disfraz era perfecto, una invisibilidad que el dinero no podía comprar y que le permitía ver el mundo sin el filtro de su fortuna. Vio a Elena salir a la azotea, su postura rígida delatando una batalla interna. La observó mientras luchaba por mantener la compostura y vio la vulnerabilidad pura en sus ojos cuando pensó que nadie la miraba. En un mundo lleno de gente que le sonreía por su dinero, la autenticidad de esa mujer era como un faro en la oscuridad, una fuerza magnética que lo atrajo de inmediato, despertando una curiosidad que había creído muerta hacía mucho tiempo. Mientras ella hablaba con el viento, Arthur escuchaba cada palabra. Y no oía una queja, sino una declaración de principios. Oía la voz de una verdadera artista, de una visionaria que veía más allá de los márgenes de beneficio y los plazos de entrega. Reconoció la brillantez en el concepto que ella describía y sintió una oleada de furia helada hacia el hombre que se lo había robado. Así que este es el talento que Ricardo esconde, pensó. Una llama tan brillante que él prefiere apagarla antes que dejar que opaque su propia mediocridad. En ese instante, Elena dejó de ser una empleada anónima de la competencia. Se convirtió en la encarnación de todo lo que él admiraba en secreto.
integridad, pasión y una dignidad silenciosa que brillaba incluso en medio de la humillación. Una admiración profunda y un instinto protector surgieron en él, tan repentinos como poderosos. Su primer impulso fue rebelarse, usar su poder para aplastar a Ricardo y ofrecerle a ella el mundo. Pero se detuvo. Si lo hacía, se convertiría en otro millonario rescatando a una damisela, y ella lo miraría con esa mezcla de gratitud y cautela que tanto despreciaba. La conexión que sintió fue con la mujer que le había dedicado un gesto de respeto a un simple jardinero. Quería conocer a esa mujer, no a la empleada que se sentiría en deuda con el CEO de la empresa rival. Por eso, cuando ella terminó de hablar y el silencio cayó de nuevo, él simplemente siguió podando el rosal. Tomó una decisión. Por ahora sería Art, el jardinero, un hombre humilde que podía ofrecerle algo que su fortuna no podía comprar, un oído atento y un refugio seguro, libre de juicios y expectativas. Pasaron varios días antes de que Elena volviera a la azotea. La herida de la humillación seguía abierta, pero el trabajo la obligaba a seguir adelante, a dibujar planos que sentía que nunca llevarían su nombre. Cuando finalmente subió en busca de un respiro, se sorprendió al encontrarlo allí de nuevo, regando unas petunias con una calma que parecía ajena al caos del mundo corporativo que se extendía bajo ellos. Él la saludó con la misma inclinación de cabeza silenciosa y ella, esta vez, le ofreció una pequeña y cansada sonrisa. Se sentó en su banco habitual, sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a trazar líneas con frustración, intentando resolver un problema de diseño que la tenía bloqueada. Su mente era un laberinto de ángulos imposibles y soluciones insatisfactorias. El proyecto que Ricardo le había robado seguía avanzando, y a ella le habían asignado tareas menores, sin importancia, para mantenerla ocupada y a la sombra. Después de un rato de silencio, solo interrumpido por el sonido del agua y el roce de las hojas, él se acercó con sigilo. Elena estaba tan absorta en su frustración que no lo notó hasta que estuvo a su lado. Se disculpó con una voz suave, diciendo que no quería molestar, pero que había visto la tensión en sus trazos. A veces, dijo él, mirando el boceto por encima de su hombro, para dejar entrar más luz, no necesitas una ventana más grande, sino un muro menos. La frase era simple, casi una obviedad, pero golpeó a Elena con la fuerza de una revelación. Era una metáfora perfecta, no solo para su dilema arquitectónico, sino para su propia vida, para los muros que había construido alrededor de su talento por miedo a ser herida de nuevo. Era un gesto pequeño, una sola frase, pero era el primer acto de verdadera ayuda creativa que había recibido en meses. La sorpresa de Elena fue inmensa. Levantó la vista de su cuaderno y lo miró de verdad por primera vez. ¿Cómo podía un jardinero, un hombre de manos callosas y ropa de trabajo, poseer una visión tan clara y poética? En su mundo, la genialidad venía envuelta en arrogancia y títulos universitarios. Pero Art, como le dijo que se llamaba, le había ofrecido una solución con la humildad de quien ofrece una flor. Internamente, Arthur sintió un torbellino de emociones. Tuvo que morderse la lengua para no darle un análisis técnico completo. Enmarcó su consejo como una simple observación de la naturaleza, de cómo las plantas buscan la luz. Y al ver el destello de inspiración en los ojos de ella, sintió una satisfacción más profunda y real que la que le había proporcionado cerrar cualquier negocio multimillonario. Estaba conectando con ella a través de su esencia, no de su estatus. A partir de ese día, el jardín en la azotea se convirtió en su universo compartido. Sus encuentros se volvieron una rutina sagrada en medio de la hostilidad de la vida corporativa.
Elena le subía un café caliente cada mañana y él, a cambio, a menudo guardaba para ella la fruta más dulce de su almuerzo. Hablaban durante horas, sentados en el mismo banco, rodeados por el aroma de la tierra húmeda y las flores. Él le preguntaba sobre sus sueños y ella escuchaba con fascinación sus historias, cuidadosamente inventadas, sobre crecer en el campo, aprendiendo a entender los ritmos de la naturaleza. La conexión entre ellos se tejía con hilos de respeto mutuo y una admiración genuina. Elena se encontró anhelando esos momentos, esa sensación de ser vista y escuchada por alguien que no quería nada de ella, más que su compañía. Estaba enamorándose del hombre, no de un título ni de una cuenta bancaria. Un mediodía, una lluvia torrencial los sorprendió, obligándolos a refugiarse en el pequeño y abarrotado cobertizo de herramientas. El espacio era mínimo, y sus cuerpos estaban a centímetros de distancia, cargando el aire con una electricidad silenciosa. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina los aisló del mundo, creando una burbuja de intimidad. En esa proximidad forzada, con el olor a ozono y a madera vieja llenando el ambiente, Elena se sintió lo suficientemente segura como para compartir su miedo más profundo. A veces creo que todo es una mentira, confesó en voz baja, que no tengo el talento suficiente, que solo soy una niña jugando a ser arquitecta y que un día todos se darán cuenta y se reirán de mí. Su voz se quebró al final, una confesión de vulnerabilidad que le entregó como el más frágil de los regalos. Arthur sintió el impulso de abrazarla, de decirle que era la arquitecta más brillante que había conocido, pero sabía que esas palabras sonarían vacías, viniendo de Art, el jardinero. En su lugar, eligió la empatía. Las personas que construyen cosas nuevas siempre se sienten solas al principio, respondió, su voz un murmullo grave y reconfortante, porque son las únicas que pueden ver el edificio antes de que exista la primera piedra. No es falta de talento, es el peso de la visión. No le estaba mintiendo, le estaba contando su propia verdad, la soledad que sentía en la cima de su imperio, la sensación de ser un impostor entre gente que solo veía el dinero. Sus palabras la envolvieron como un manto cálido, validando sus miedos mientras le devolvía la fuerza. En el silencio que siguió, solo roto por la lluvia, sus miradas se encontraron, y Elena supo, sin lugar a dudas, que el corazón de ese hombre humilde era el hogar que había estado buscando. El apoyo de Art fue la chispa que encendió un fuego latente en el alma de Elena. Noche tras noche, en la soledad de su pequeño apartamento, trabajaba febrilmente, no en las tareas insulsas que Ricardo le asignaba, sino en su propio proyecto, el que le habían robado. Pero ya no era el mismo. Las conversaciones en el jardín lo habían enriquecido. Le habían dado una profundidad y una audacia que antes no poseía. Era más que un diseño. Era una declaración de quién era ella. Con el corazón latiéndole en la garganta, tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Se saltaría a Ricardo. Solicitó una reunión directamente con el consejo directivo. Un acto de insubordinación que podría costarle el empleo, pero sentía que era su única opción. Era el momento de derribar sus propios muros, tal como Art le había enseñado. Ya no iba a permitir que nadie más la silenciara. Cuando Elena entró en la sala de juntas por segunda vez, era una mujer transformada. No había temblor en su mano, ni vacilación en su voz. Expuso su proyecto con una elocuencia y una confianza que dejaron a los directivos boquiabiertos. Les habló de un diseño que no solo era estéticamente revolucionario y económicamente viable, sino que tenía alma. Demostró con datos y pasión cómo su visión podría revitalizar la ciudad y a la vez posicionar a la firma como líder en innovación y responsabilidad social.
Los directivos, acostumbrados a la retórica predecible de Ricardo, se encontraron cautivados por la autenticidad y la brillantez de Elena. Se dieron cuenta del enorme talento que habían estado desperdiciando. En una decisión sin precedentes, no solo aprobaron su proyecto, sino que la nombraron líder del equipo, otorgándole plenos poderes y relegando a Ricardo a un segundo plano. Fue un triunfo absoluto. La euforia, sin embargo, duró poco. El presidente de la firma la llamó a su despacho para felicitarla, pero también para darle la noticia que definiría su futuro. Su proyecto había sido tan impresionante que los había catapultado directamente a la fase final del concurso. La ciudad elegiría al ganador en una presentación pública en 2 semanas. ¿Y quién es nuestro competidor?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. El director suspiró. Solo uno, el más grande, Constructora Atlas. El nombre resonó en la habitación como un trueno. Atlas era una leyenda, una fuerza implacable dirigida por un CEO fantasma, Arthur Monteiro, un hombre conocido por su genio estratégico y su absoluta falta de piedad. Elena sintió un escalofrío. Iba a enfrentarse al Goliat de la industria, sin saber que el corazón de ese gigante le pertenecía a ella. Mientras tanto, la humillación carcomía a Ricardo. Ser desplazado por su subalterna, la chica a la que consideraba una soñadora ingenua, fue un golpe mortal para su frágil ego. La envidia se transformó en un odio venenoso y juró destruirla. Si no podía vencerla por su talento, lo haría por su carácter. Comenzó a observarla, a seguir sus movimientos, notando sus escapadas cada vez más frecuentes a la azotea. La curiosidad se convirtió en sospecha. ¿Qué hacía allí tanto tiempo? Una tarde la siguió y, escondido, la vio reír con el jardinero. Vio la forma en que se miraban, la intimidad inconfundible entre ellos. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Había encontrado el arma perfecta. Usaría el amor puro y humilde de Elena como el lodo con el que mancharía su reputación y la destruiría para siempre. Ricardo no perdió el tiempo. Con una malicia calculada, comenzó a tejer una red de mentiras. Insinuó a colegas clave que Elena mantenía una relación inapropiada con un empleado de mantenimiento, sugiriendo que usaba sus encantos para obtener favores o que su juicio estaba comprometido. El rumor, venenoso y pegajoso, se extendió por los pasillos de la firma como una plaga. Las miradas de admiración se convirtieron en miradas de sospecha y desdén. Las felicitaciones fueron reemplazadas por susurros a sus espaldas. Elena, que había sentido por primera vez el respeto de sus pares, ahora se encontraba de nuevo en una isla de aislamiento, pero esta vez era mucho peor, porque no solo atacaban su trabajo, sino su integridad como persona. La oficina, que por un breve momento pareció un lugar de oportunidades, volvía a ser una jaula. La confianza que tanto le había costado construir comenzó a desmoronarse. Las palabras de Ricardo eran un eco de sus peores miedos. La idea de que no era suficiente, de que su éxito era un golpe de suerte que no merecía. Empezó a dudar de sí misma y, lo que era más doloroso, a ver su relación con Art a través de los ojos maliciosos de los demás. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su amor por un hombre humilde era visto como una debilidad, una mancha en su profesionalismo que la descalificaría para siempre? Se sintió como un fardo para él, temiendo que su conexión con ella pudiera costarle el trabajo a Art, arrastrándolo a su mundo despiadado. La alegría de su triunfo se había convertido en cenizas, y el miedo a perderlo todo, tanto su carrera como al hombre que amaba, la estaba paralizando. Con el corazón hecho pedazos, subió a la azotea para encontrarse con Art, pero esta vez no buscaba consuelo, sino que llevaba una sentencia.
Lo vio esperándola con su sonrisa cálida de siempre y sintió como si un cuchillo le atravesara el alma. Tenía que protegerlo. Tenía que proteger el sueño por el que había luchado tanto. Art, no podemos seguir viéndonos, dijo, y las palabras salieron frías y ajenas, como si las pronunciara otra persona. Esto fue un error. Pertenecemos a mundos diferentes. Él la miró, su sonrisa desvaneciéndose, el desconcierto y el dolor llenando sus ojos. Elena no le dio más explicaciones. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás al único hombre que había visto su verdadero valor, convencida de que lo estaba salvando, cuando en realidad estaba renunciando a su única salvación. Elena está renunciando al único hombre que la valora para protegerlo. ¿Crees que está cometiendo el peor error de su vida? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte la increíble revelación que está por suceder. El auditorio era un coliseo moderno, un anfiteatro de poder donde los destinos de proyectos multimillonarios se decidían bajo la fría mirada de inversores y políticos. Elena estaba en el centro del escenario, una figura solitaria bajo un haz de luz blanca. A su espalda, en una pantalla gigante, se proyectaba la primera imagen de su visión, un parque que fluía como un río verde entre los edificios. A pesar del nudo de ansiedad en su estómago, comenzó a hablar. Su voz, al principio, un hilo tembloroso, fue ganando fuerza a medida que se sumergía en la pasión de su proyecto. Describió los espacios, la luz, la forma en que cada elemento estaba diseñado para fomentar la comunidad. Por un momento, el público pareció contagiarse de su sueño, cautivado por una visión que ofrecía no solo ganancias, sino también esperanza. Fue en ese preciso instante de triunfo incipiente cuando Ricardo se puso en pie. Con la falsa solemnidad de un verdugo, pidió la palabra. Lamento interrumpir esta apasionada presentación, comenzó, su voz destilando veneno. Pero como ex supervisor de la señorita, me siento en la obligación moral de advertirles sobre su cuestionable juicio y su alarmante falta de profesionalismo. El murmullo se extendió por la sala. Ricardo continuó, detallando cómo Elena había sido vista en comprometedoras circunstancias con un empleado de bajo rango. Una mujer que mantiene un romance con el jardinero de la empresa es realmente la persona estable y seria a la que queremos confiarle el futuro de nuestra ciudad. La humillación fue total y absoluta. Las cámaras se giraron hacia Elena, cuyo rostro había perdido todo color, su sueño hecho añicos en un instante. En ese momento de silencio aplastante, las puertas dobles del fondo del auditorio se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron para ver a la figura que entraba, silueteada contra la luz. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro que parecía tallado a medida, que se movía con una autoridad innata que silenció la sala al instante. Un murmullo de asombro recorrió las filas cuando la gente lo reconoció. No era un inversor cualquiera, era Arthur Monteiro, el legendario y solitario CEO de constructora Atlas. Avanzó por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio, ignorando a todos, con su mirada de acero fija en una sola persona, Elena. El mundo pareció detenerse, conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Arthur no se detuvo en el escenario. Caminó directamente hacia la mesa de exhibición donde descansaba la maqueta y la voluminosa propuesta de su propia compañía. Sin mediar palabra, tomó el pesado legajo encuadernado, el resultado de meses de trabajo y millones de dólares en planificación, y lo levantó. Y entonces, ante la mirada atónita de la élite empresarial del país, lo partió por la mitad con un gesto de fuerza tranquila y decidida. El sonido del papel rasgándose fue como un disparo en la quietud del auditorio. Dejó
caer las dos mitades sobre la mesa con un ruido sordo y se giró para enfrentarse al panel de jueces. «Constructora Atlas», anunció, su voz clara y resonante, «retira oficialmente su candidatura. No vamos a competir». La conmoción en la sala era palpable. Arthur dejó que el impacto de sus acciones se asentara antes de continuar. Su mirada ahora dirigiéndose a Helena con una suavidad que contrastaba con su acto anterior. «Retiramos nuestra propuesta porque sería un insulto a la verdadera genialidad competir contra el proyecto de la arquitecta Helena. Su visión no es solo brillante, es necesaria. Es el único futuro que esta ciudad merece». Luego, su rostro se endureció y sus ojos se clavaron en Ricardo, que lo miraba con una mezcla de terror y confusión. «Y lo hago también para dejar una cosa muy clara», continuó Arthur, su voz bajando a un tono gélido y peligroso. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiré que un hombre inseguro y mediocre intente destruir la reputación de una mujer cuyo talento y cuya integridad no podría comprender ni en 1.000.000 de años». El golpe final fue devastador y público. Ricardo se quedó sin palabras, su rostro una máscara de pánico, mientras las miradas de desprecio de toda la sala se volvían hacia él. El mensaje de Arthur era inequívoco. La guerra no era contra la empresa de Helena, sino contra la injusticia personificada en Ricardo. Arthur había sacrificado el negocio más grande del año, no como un movimiento de negocios, sino como un acto de justicia, un gesto de un poder inmenso, utilizado para proteger a la mujer que amaba y para validar públicamente su valor de una manera que nadie podría volver a cuestionar jamás. Había destruido a su enemigo y la había coronado reina en el mismo movimiento, dejando a todos como testigos de un acto de lealtad tan impactante como el amor que lo impulsaba. El auditorio estalló en un caos de flashes de cámaras y preguntas a gritos. Ricardo fue discretamente escoltado fuera por la seguridad, su carrera acabada. En medio del tumulto, Helena permanecía inmóvil, en estado de shock, tratando de reconciliar la imagen del jardinero amable con la del poderoso CEO que acababa de cambiar su mundo. Arthur se abrió paso entre la multitud, la apartó suavemente del enjambre de reporteros y sin decir una palabra la guió hacia la salida. La llevó lejos del ruido y del juicio, su mano firme en la de ella, un ancla en medio de la tormenta. No la llevó a una limusina ni a una oficina de lujo, sino que la condujo de vuelta a su edificio, subiendo en silencio hasta el único lugar donde su historia tenía sentido. Llegaron a la azotea justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El jardín estaba tranquilo, un santuario de paz por encima del caos que habían dejado atrás. Fue allí, rodeados por las flores que él había cuidado, donde Arthur finalmente rompió el silencio. «Helena, lo siento», dijo, su voz despojada de toda la autoridad del CEO, llena solo de una vulnerabilidad que ella reconoció al instante. «Siento haberte mentido. Nunca fue mi intención engañarte o burlarme de ti». Le explicó todo: la soledad de su mundo, la desilusión con las personas que solo veían su riqueza, su necesidad de encontrar algo real. Le confesó que disfrazarse fue al principio una estrategia de negocios, pero que se convirtió en su única vía de escape. Le contó cómo, desde el primer momento en que la vio, quedó cautivado no por su belleza, sino por su dignidad. «Me enamoré de ti aquí mismo», continuó su voz cargada de emoción. «No de la arquitecta brillante, aunque lo eres. Me enamoré de la mujer que le ofreció una sonrisa a un hombre que creía que no tenía nada. Me trataste con un respeto y una amabilidad que nadie en mi mundo me había mostrado jamás. Y yo era demasiado cobarde para arriesgarme a perder eso revelando quién era. Quería, egoístamente, seguir siendo solo Art para ti, porque cuando estaba contigo
Por primera vez en mi vida me sentía yo mismo. Su confesión fue total, desarmada, la verdad de un hombre que había encontrado su alma en el lugar más inesperado. Elena lo escuchó en silencio, las lágrimas que había contenido finalmente rodando por sus mejillas. Una parte de ella se sentía herida, traicionada por el secreto. La mentira había sido una barrera entre ellos, una que casi la lleva a renunciar a él. Le expresó su dolor, la sensación de haber sido una tonta, la humillación que sintió al darse cuenta de la magnitud del engaño. Pero mientras hablaba, también veía la verdad innegable en sus ojos y sobre todo en sus acciones. Él no había usado su poder para impresionarla, sino para defenderla. Había sacrificado una fortuna, no para comprarla, sino para demostrarle al mundo el valor que él siempre había visto en ella. Comprendió que su disfraz no fue un acto de engaño, sino de anhelo. Su amor por ella era tan real que prefirió ser un hombre humilde para ganárselo honestamente. Y ese amor grande y era más poderoso que cualquier mentira. El sacrificio en el auditorio no fue el gesto de un CEO, fue el acto desesperado de un hombre que amaba a una mujer más que a su propio imperio. La comprensión la inundó, lavando los últimos vestigios de ira y dejando solo un profundo y abrumador amor. Lentamente acortó la distancia entre ellos y le secó una lágrima solitaria de la mejilla. «Te vi», susurró ella. «Incluso cuando no sabía quién eras, vi tu corazón, y es de tu corazón del que me enamoré». En ese momento la mentira murió, y sobre sus cenizas su amor renació, más fuerte y verdadero que nunca. Las consecuencias del evento fueron sísmicas. La historia del CEO, que rasgó un contrato millonario por defender el honor de una arquitecta, se convirtió en una leyenda urbana en el mundo de los negocios. Ricardo fue despedido y su nombre se volvió sinónimo de fraude y mediocridad, dejándolo en el ostracismo profesional. La firma de Elena, en un desesperado intento por controlar los daños y capitalizar la publicidad positiva, la ascendió a socia directora, dándole carta blanca y recursos ilimitados para llevar a cabo su proyecto. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser una empleada invisible a una de las arquitectas más respetadas e influyentes del país, no solo por su talento, sino por la integridad que nunca estuvo dispuesta a sacrificar. Meses después, la vida había encontrado un nuevo y hermoso equilibrio. Vemos a Elena y Arthur caminando de la mano por el primer parque de su proyecto de revitalización que ya comenzaba a tomar forma. Él ya no es solo el CEO implacable y ella no es solo la arquitecta estrella. Son socios, confidentes, dos personas que se complementan perfectamente. Él la apoya en sus ambiciones creativas, mientras que ella le ha enseñado a encontrar la alegría en las cosas simples, lejos de las salas de juntas. Su relación, nacida de una mentira, se había convertido en el ancla de verdad en la vida de ambos. Juntos, no solo estaban construyendo una nueva ciudad, sino también un nuevo estándar de cómo los negocios y la vida podían ser conducidos, con pasión, integridad y, sobre todo, con amor. Una tarde, Arthur la llevó de vuelta a su santuario, el jardín de la azotea, ahora más frondoso y lleno de vida que nunca. El sol se ponía, pintando el mismo cielo que había sido testigo de su primer encuentro, de sus confesiones y de su reconciliación. «¿Sabes?», comenzó él, «el jardinero que trabajaba aquí antes que yo me dijo que este lugar era mágico, que si plantabas una semilla de algo verdadero, crecería hasta el cielo». Elena sonrió, recordando al hombre humilde del que se había enamorado. «Tenía razón», respondió ella. Arthur entonces se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo simple con una sola hoja de olivo grabada, un símbolo de paz y nuevos comienzos. «Elena», dijo él,
su voz llena de la misma emoción sincera de siempre. No te pido que te cases con el CEO de Constructora Atlas. Le pido a la mujer más increíble que he conocido si quiere pasar el resto de su vida construyendo un futuro con Art, el jardinero que tuvo la suerte de que ella lo viera cuando era invisible. Las lágrimas de Elena eran de pura felicidad. Dijo que sí, y él deslizó el anillo en su dedo. Se besaron mientras la ciudad que ella estaba ayudando a sanar se iluminaba a sus pies, una promesa brillante de todo lo que estaba por venir. Su historia era la prueba de que el amor verdadero no se trata de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar, y de que a veces tienes que perderte en una mentira para encontrar la verdad más grande de tu vida. Nuestra historia termina aquí, en este jardín suspendido sobre la ciudad, pero la de ellos apenas comienza. Nos enseña que la integridad es una armadura silenciosa y que el amor genuino siempre reconocerá el valor de un corazón, sin importar cómo esté vestido por fuera. A veces, las mayores riquezas no se encuentran en las cuentas bancarias, sino en los gestos de bondad que ofrecemos cuando creemos que nadie importante nos está mirando. El amor de Elena y Arthur, nacido de una injusticia y forjado en un sacrificio, no solo reconstruyó un pedazo de la ciudad, sino que les demostró que el hogar no es un lugar, sino la persona que ve tu verdadero yo y decide quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte más. Relatos que te recordarán el increíble poder del amor.